Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal. En este video veremos cómo podemos obtener la mayor cantidad de llaves temporales de dragón. Primero que nada, sabemos que la forma más común de obtener las llaves es mandando marchas a los sacerdotes de dragón. Estos, a cambio de 10 de vigor o 10 de estamina, nos darán 4 llaves. Nosotros podremos hacer esto por lo menos 40 veces al día. Podemos ver que mi barra de vigor se encuentra vacía, donde aparece el tiempo que tomará recuperar los 100 de vigor como capacidad máxima. Una vez esta barra se llena, no va a pasar de los 100 de vigor de llenado de forma automática por el juego. Una forma de reducir este tiempo es usando un héroe en específico, Sir Gaeris, el cual posee como habilidad recuperación de vigor del 11%. Esto reducirá el tiempo que necesita la barra de llenado automático. Es el héroe más conveniente para este evento. Podemos ver que los demás héroes no nos otorgan este beneficio a comparación de él. Otra forma de reducir el tiempo de llenado de vigor o estamina es a través de las habilidades del jugador. En la opción Balanza podremos ver la recuperación de vigor 1, la cual tengo activado reduciendo un 5% el tiempo de recarga de vigor. Más adelante está la opción de recuperación de vigor 2, que estando activada reducirá un 20% de tiempo de recuperación de vigor. Tener estas habilidades con los héroes es importante, ya que hará que puedas recuperar vigor más rápido, y con esto poder canjear las 160 llaves al día que podrían reclamar como máximo con solo visitar a los sacerdotes de dragón o los sacerdotes en llamas, que aparecen en los mapas de forma aleatoria. Si logras conseguir los 40 intentos en un día, tendrás asegurado 160 llaves temporales. Usaremos este método durante los 5 o 6 días que dure el evento. Otra forma de ganar llaves sin la necesidad de usar vigor es recolectando recursos dentro de nuestro castillo. Estos son los campamentos de comida, madera, hierro y plata. Cuando estén al máximo de recolectar, coséchalos. Estos por individual nos van a dar 2 llaves, por lo que tendrás como máximo 8 llaves por recolectar recursos. Si no están del todo cargados, podrías obtener solo la mitad por recolectar, lo cual serían 4 llaves. O si no los has dejado el tiempo suficiente, no te darán nada. Para siempre recolectar las 8 llaves, he calculado un promedio aproximado de 8 a 7 horas. Trata de recolectarlos en ese lapso de tiempo. Volviendo con el vigor, otra manera de recuperarlo es a través de estos ítems. El que muestro es de 10 de estamina, también hay de 50. Estos ítems son importantes, ya que te servirán en caso te falte completar los intentos diarios de visita al sacerdote en llamas. Son valiosos, por lo que yo te recomiendo que los uses con inteligencia. Otra manera de obtener llaves sin la necesidad de usar vigor es recolectando recursos, pero en el reino. Me apoyaré usando mi equipamiento de recolección que reduce el tiempo de recolectar. Solo envío a las minas nivel 8 en adelante, y a la mina nivel 10 la mando con mi dragón para que no tome mucho tiempo recolectar. Ya terminando la recolección, al momento de regresar, vemos que nos dan ítems tales como los aceleradores y también las llaves que necesitamos, como podemos ver en los reportes de recolección. Esto nos dará más chances de obtener más premios al momento de girar la ruleta. Mientras más veces mandemos a recolectar, más posibilidades tienes de obtener llaves. Ojo, no siempre al momento de recolectar nos van a dar las llaves. Es un factor más de suerte ahí.
Bueno, vemos que el mismo evento nos va a proporcionar llaves. En esta ocasión son 15 al día, durante los 5 o 6 días que dure el evento. Con esto podemos ir sacando cuentas. Dejaré una tabla sumando las llaves obtenidas de las diferentes formas mostradas. Ahora, para los pequeños gastadores, podemos ver que el juego nos permite comprar llaves. Yo recomiendo comprar solo cuando esté activado el evento de Tesoro de Morgana, ya que al comprar cualquier ítem nos dará llaves adicionales según el valor que gastemos. Tengan en cuenta que solo son válidos para el cofre de Morgana las compras de pack de bonanza. Por ejemplo, comprando la llave de rival real, o yendo a comprar en la opción presionando el más que aparece al lado de la cantidad de oro que tenemos. Lo más lógico sería comprar llaves para obtener de regalo más llaves del Tesoro de Morgana. Recuerda que las llaves de regalo obtenidas del cofre de Morgana son las llaves permanentes. Eso quiere decir que una vez terminado el evento, podremos conservar esas llaves para el siguiente evento de cofre de dragón. Si no eres un gastador en el juego o no eres un gran gastador en él, yo te recomiendo que uses todas tus llaves temporales en el último día del evento, ya que al haber juntado todas las llaves posibles, tienes una chance de poder quedar en el top 30, o tal vez, dependiendo de tu suerte, en el top 20. De esa forma ganas premios de cofre, que te pueden dar más llaves, pero las permanentes. Esto depende de la competencia. Si eres un pequeño gastador, solo gasta las llaves temporales y acumula las llaves permanentes. Juntando de poco en poco, pasado unos cuantos eventos de cofre de dragón, tendrás más chance de obtener la apariencia que estén otorgando en ese momento. Si tú compras los artículos en el centro de ayuda de guerra, no tendrás ningún tipo de premio del evento cofre de Morgana o Tesoro de Morgana. Recalco, solo es válido para este evento los packs obtenidos de pack de bonanza, o en todo caso presionando en el signo más que aparece al lado de la cantidad de oro que tenemos. Ahí se va a mostrar una variedad de artículos que sí son válidos para este evento. Con respecto al giro de ruleta tenemos dos tipos, una que es cofre de dragón plateado y otra que es cofre de dragón dorado. En cofre de dragón plateado podemos ver que un giro nos cuesta 10 llaves y 10 giros nos cuesta 90 llaves. Por lo general los jugadores usan este tipo de giro ya que nos da más chances de obtener mucha más cantidad de ítems. En este caso, como veíamos ahí, está el nuevo héroe. Pero dependiendo de cada cofre de dragón que vaya apareciendo, habrá un nuevo ítem novedoso y nos dará opción a obtener varias veces estos fragmentos o estos ítems para poder obtener un equipamiento, gemas, armas de héroe, entre otros ítems. Con estos podremos subir nuestras estadísticas. Y bueno, habíamos visto que en el cofre de dragón dorado están, como se llama, los dos héroes, ítems novedosos. Pero en este caso solo podríamos hacer un intento. A menos que seas un gran gastador, no te recomiendo usar esta opción, sino usa la de cofre de dragón plateado. Como se muestra, si nosotros quedamos entre los puestos 11 y 20 y los puestos 30 y 21, se nos darán cajas. Esas cajas contienen de regalo llaves de dragón permanente. Esas llaves serán de mucha ayuda, ya que son llaves permanentes, que seguiremos manteniendo en los eventos de dragón posteriores.
y con ellas, sumado a las temporales, tendremos más chances de obtener una apariencia de dragón. Recuerda que mientras más apariencias de dragón juntemos, se nos acumularán estrellas, y según la cantidad de estrellas que tengamos, nos irán aumentando de poco en poco porcentaje en nuestras estadísticas. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad para el siguiente evento de Cofre de Dragón y tengas chance de llegar a obtener premios, e incluso en algún momento puedas llegar a obtener una apariencia de dragón gastando de poco en poco y no cantidades grandes. Si te gustó el video, agradecería que le des like y te suscribas. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo en esta plataforma. Y si quieres estar atento a unos próximos videos, te recomiendo activar la campanita para que te notifique cada vez que yo suba uno nuevo. Hasta la próxima.